Alex Leonel Baena Mendoza, Luis Fernando Cruz Villanueva, Antonio Urioste Núñez y el servidor Miguel Jesús Vázquez. Como ya había mencionado, vamos a hablar sobre el tema de la epigenética para la materia de biología celular y molecular aplicada a la producción biológica. Bueno, para empezar debemos saber el concepto de epigenética. Y bueno, tenemos como que la epigenética es la palabra derivada del griego donde epi significa arriba, es decir, que esta está por encima de la genética. Se refiere a la presencia de factores que pueden afectar a la genética al modificar la forma en que se expresa. La epigenética se puede definir como el estudio de los cambios en la expresión genética biológicamente heredables que ocurren sin cambios en la secuencia del ADN. Es decir, no toda la información genética está contenida en la secuencia del ADN, sino que también otras modificaciones ocurren a lo largo del epigenoma. En particular, la metilación del ADN contribuye a la variabilidad fenotípica entre individuos a través de la regulación de mecanismos como el silenciamiento génico, la expresión, la remodelación, la proteína o la impronta. Para poner un ejemplo más comprensible de qué es la epigenética, pongo este esquema de que tiene en común la epigenética y la Navidad. Las modificaciones epigenéticas son como adornos que se colocan en el ADN. Como podemos ver ahí, algunas modificaciones activan la expresión como si fueran los adornos que resaltan el árbol de la Navidad. Actúan como interruptores que modifican la expresión de los genes. Como podemos ver aquí, las telarañas silencian la expresión como si fueran telarañas o impiden ver los que hay debajo de ellos. Esto que podemos ver es como si fuera un arbolito de Navidad en lo que los adornos, como ya lo habíamos dicho, son genes que presentan algunas modificaciones y las telarañas son las otras que silencian la expresión. Hablaremos de los factores. Algunos de los factores ambientales como la alimentación, el estrés, distintos fármacos o tóxicos, las habilidades maternales pueden modificar los patrones de metilación a lo largo de la vida de un individuo. Y algunas de estas modificaciones pueden ser transmitidas a la descendencia. Podemos ver aquí los genes, los ámbitos y el ambiente, y así como habíamos dicho, la alimentación, el estrés, los fármacos, diferentes cosas que hayan pasado, pueden definir a la persona o al animal dependiendo de lo que estemos hablando. Podemos ver un poco de el impacto que hay en la salud, ya puede ser en humanos o en animales. Dado que los cambios epigenéticos pueden ser transmitidos en generaciones de células e individuos, estos cobran gran importancia para la medicina. Podemos ver aquí, vincula con enfermedades como el cáncer, diabetes tipo 2, esquizofrenia, resistencia a microorganismos o medicamentos, enfermedades autoinmunes. Si nos vamos a la salud animal, también podemos ver las distintas enfermedades que hay en la herencia entre ellos mismos. A continuación, mis compañeros van a hablar un poco más de lo que es la epigenética, la esencia del cambio, la expresión genética, transformaciones, mecanismos de la genética, metilación del ADN, modificación de histonas y los biomarcadores de la epigenética.
Buenos días, yo soy Alex Leonel. Como mi compañero Benjamín ya dijo, el tema que nos tocó y nos ha dado una definición, yo les voy a hablar de ella y su esencia en el cambio. Para empezar, ¿qué es la expresión genética? La expresión genética es eso que percibimos nosotros como color de pelo, color de cabello, incluso el tipo de cuerpo que tenemos o el tipo de cuerpo que tiene un animal, ya sea de textura robusta o delgada. Básicamente la epigenética se basa en eso, en comprender de qué manera lee y codifica para expresar ese gen que está adherido al ADN. Por decir, eh, la lectura de las proteínas, la manera en la que la leen, es basada en eso, en ver de qué manera lo leen y cómo es que lo comprende. Básicamente eso busca la epigenética, es comprender de qué manera se expresa o por qué se expresa de esa manera. Aquí podemos ver, tenemos tres imágenes. Yo puse dos bebés referentes a un experimento de dos gemelos a los cuales a la edad de 3 años les hicieron un estudio y compararon sus cromosomas, los cuales era una secuencia genética igual e idéntica. Pasado el tiempo, ellos tenían una edad de 50 años y volvieron a hacerles un estudio en el cual compararon sus cromosomas, pero estos cromosomas habían cambiado, es decir, ya no tenían la misma secuencia, las mismas características que a la edad de 3 años. Era el mismo material genético, no habían cambiado nada, no habían movido nada de él, pero la manera de su expresión había sido diferente en ambos. Es decir, ya no, ya no tenían, ya no eran los mismos. O sea, tenían el mismo material genético, pero cada uno era diferente persona. A un lado podemos ver dos ojos, claramente no son del mismo color. Esto ocurrió, por decir, posiblemente fue una mutación en el cual el material genético fue codificado de manera diferente, es decir, por un lado fue expresado de mayor manera o de menor manera, esto evitando que, que la expresión de los genes se produjeran por igual. Abajo tenemos un unos ratones, los puse referentes a un experimento en el cual científicos se encargaban de modificar genéticamente para que producieran una memoria mala, es decir, con memoria con trastornos, insegura, y al obtener esa memoria, los metían en una, en un medio ambiente sano, el cual, el cual tenía una alimentación buena, una vida, una interacción social y un constante ejercicio. Para esto querían ver el resultado de las generaciones futuras, cómo era que se iba a caracterizar esas crías con el material genético que tenía pues como consecuencia una memoria mala. Y para esto fue el resultado que esos pequeños ratones adquirieron una memoria buena, es decir, que no sufrieron trastornos, no tuvieron problemas para generar una memoria sana. Y llegaron a la conclusión que esto fue referente al tipo de vida que se les dio, las condiciones de salud que tuvieron. Es decir, el material genético con memoria mala estaba muy incrustado, estaba dentro del ADN, pero, pero no se expresó, no tuvo el chance de generar esa expresión, es decir, fue codificado. Se podría decir que fue como metilado, metilación del ADN, el cual silenció ese gen para que no fuera expresado. Los cambios no siempre son buenos.
a veces llegan con cosas malas. Por decir, en la modificación de histonas, la modificación de histonas sabemos que las histonas son las que se encargan de formar y darle estructura a la cromatina. Al ser modificados estos, ellos pueden tener unas alteraciones en las cuales compactan el ADN o lo desenredan, es decir, lo extienden. Al ser compactado, estas prohíben que el gen se exprese ocultándolo. Eso ya genera una característica pues, distinta a la que debería de haber hecho causa de la modificación de ellas. Incluso el exceso de, de modificación, el exceso de codificación genera también, no siempre genes buenos los produce y los altera cambiándolos a genes malos. Puse unas imágenes de unos genes llamados supresores de tumores, los cuales son los encargados de cuidar el genoma, se les conoce como guardián del genoma. Estos son vitales dentro de la vida porque son los que se encargan de, de evadir, de atacar a esas bacterias, esos virus que pueden producir tumores. Por decir, el cáncer, a falta de estos genes, es cuando ocurre o cuando se empieza a generar el cáncer. Eso es lo que busca la epigenética. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se modifican y se silencian esos genes para producir eso y revertirlo? Buscan la manera de revertirlo para que eso no ocurra. Este gen es el que produce la proteína P53. Esa proteína es capaz de decidir si la célula puede vivir, si puede regenerarse, incluso con el daño que tuvo, eh, o si es necesario que debe morir para producir una célula nueva que codifique en su lugar. Esto es posible porque ellas tienen una memoria que al ser o al terminar su ciclo de vida, lo pasan, lo heredan a una célula nueva, la cual pues tiene memoria y recuerda lo que la antepasada hacía. Y de esta misma manera ellos tienen las características para codificar y producir esas mismas características. Sabemos que todas las células son distintas, pero todas tienen el mismo ADN, tienen el mismo material genético dentro de ellas, pero cada una de ellas lo va a interpretar de manera diferente, de acuerdo a las necesidades que ellas requieran. Aquí tenemos una imagen de distintas células, todas tienen el mismo material genético, pero lo codifican de manera distinta, es decir, expresan algo diferente. Incluso una sola puede expresarlo de manera diferente muchas veces. Existe una gran variedad de fenotipos. O sea, un genotipo puede expresar más de uno de un fenotipo, de acuerdo a la calidad de vida que tiene. ¿Cómo influye en la epigenética? Yo lo puse así como, yo lo puse así como, yo lo puse así como perdón, es que se me acabó la pila casi. Seguimos, yo lo puse así como tus genes, tu herencia, lo que te va formando desde generación en generación, más el tipo de vida que tú agarras, es decir, el ambiente, tu alimentación, tu calidad de vida. Todo lo que tú hagas influye mucho en tus características. Y hará que se expresen genes o no se expresen genes, ya sea para bien o para mal. Y eso depende de la calidad de vida que tú lleves. Y eso es lo que forma las características que te hacen ser como persona, es lo que te forma como un ser. Y abajo pueden ver, puse una imagen de una persona con sobrepeso, pues influye el tipo de vida, como lo dije, una mala alimentación, vicios, falta de ejercicio. Y por otro lado está el material genético que va de generación en generación
pero, o sea, puede llevar un material genético en el cual toda la familia ha sido delgada, pero por el tipo de vida que agarró, que ha llevado en transcurso de él, de sus años, pues hace que sus genes se expresen de una manera diferente. Eso es lo que la epigenética, lo que busca la epigenética es la comprensión y la alteración de esos genes, de la manera en la que se expresan. Y básicamente esa es la esencia, es el conjunto de características que lo forman, que forman a la persona como tal. Eso sería todo de mi parte, gracias. Mi nombre es Luis Fernando Cruz Villanueva y a continuación les explicaré sobre mecanismos de la epigenética, enfocándonos en los tres mecanismos más importantes, que es la metilación del ADN, la modificación de histonas y el ARN no codificante. Si bien nos podemos referir a la epigenética como mecanismos celulares que controlan la expresión de genes sin alterar directamente la secuencia de ADN, estas modificaciones van a tener lugar en la cromatina. Los cambios van a suceder precisamente en la cromatina, que es una estructura dinámica y cambiante. Estos cambios en la cromatina van a definir si se va a leer o no la información del ADN. Estos se pueden heredar como una secuencia de ADN, más sin embargo pueden ser parcialmente reversibles, ya que no son como, no implican mutaciones, más bien son cambios químicos. Los tres fenómenos epigenéticos que van a regular que se exprese o no esta lectura de genes, esta lectura de ADN, son la metilación del ADN, la modificación de histonas, como la metilación de histonas, los microARN, miRNA o RNA no codificantes. El primero de ellos, la metilación de ADN. La metilación de ADN básicamente se refiere a la inserta o el añadir un grupo metilo a una de las bases de ADN. Si bien sabemos, las bases de ADN son adeína, citosina, guanina y timina. En la metilación de ADN, este grupo metilo se inserta o se añade a una de ellas. En organismos superiores, los organismos superiores son los organismos con son organismos son, son organismos con reproducción sexual, ya sea animal o vegetal. Más comúnmente en estos organismos superiores se da la metilación en las citocinas. Esta metilación en las citocinas puede silenciar o aumentar su manera de expresar y cómo va a definirse el fenotipo. La citosina metilada normalmente se asocia a la formación de cromatina cerrada. Esto, por lo tanto, va a provocar una desactivación de genes. Esta desactivación de genes está muy sujeta a la acción de agentes ambientales. Por lo tanto, van a crear marcas de metilación en un gen y esto a su vez determinará un silenciamiento o inactivación de genes y como se puede ver aquí en el esquema, una citosina, en la metilación ocurre una inserta de un grupo metilo. Esto va a definir si se expresa o no se expresa. El siguiente mecanismo es la modificación de histonas. Las histonas son proteínas en las cuales se enrolla una cadena de ADN. Simbólicamente las podemos representar como un carrete y una cinta. El carrete es una histona en donde se enrolla
el ADN, como podemos ver en el esquema. Estas modificaciones, se pueden sufrir modificaciones como pueden ser la acetilación, la fosforilación, metilación, diaminación, ubiquitinación, ribolización e isomeración de prolinas histónicas. Esto lo que nos va a provocar, estas modificaciones posttraduccionales, nos va a provocar un empaquetamiento mayor o un empaquetamiento menor del ADN, lo que nos va a provocar qué tan fácil puede ser la lectura, que no nos permita o que sí se permita la lectura del ADN. Esto va a tener un gran impacto en cómo se va a expresar el fenotipo, cómo se va a expresar la información genética. Aquí tenemos los principales modificación de histonas, la metilación, la acetilación y la fosforilación, acompañado de un pequeño esquema de cómo es esta modificación de histonas. Se ha comprobado científicamente que ciertas combinaciones de estas modificaciones en las histonas pueden leerse como un código. Por lo tanto, el gen asociado a esta modificación se va a ver involucrado en la activación o inactivación, creando así cómo se va a representar el fenotipo, la representación genética de este. Aquí podemos ver un esquema de cómo está, en dónde se encuentran los histonas, en la fibra de cromatina y en la cromosoma. El tercer mecanismo son los ARN no codificantes, los ARNMI, que son pequeñas moléculas que interceptan la copia de ADN cuando sale del núcleo, cuando sale a lo que vendría a ser el citoplasma. Estos ARN no codificantes van a reconocer la salida del ARN mensajero, por lo tanto se van a añadir a ellos y les van a impedir llegar a su destino, uniéndose a él, y pueden provocar su degradación o almacenamiento en vesículas. Esto a su vez va a provocar una inactivación o un silenciamiento para que el ARN mensajero no sea leído, como no llegue a formar a una proteína. Estos, como ya mencioné, pueden causar silenciamiento genético y que a su vez va a ser un elemento regulatorio de la actividad genética, y va a ser un mecanismo muy importante en cómo se va a representar epigenéticamente y genéticamente el organismo. Bien, los mecanismos epigenéticos, estos tres son continuos, dinámicos y están involucrados entre sí. Cada uno de ellos va a permitir al gen expresarse o no, y así van a tener un gran impacto en la expresión o en la secuencia de ADN. Estos mecanismos epigenéticos son los que permiten que, a pesar de que las células de la retina, a pesar de que tengan la misma información genética que la que tenga nuestra piel o la que tenga nuestra sangre, estos mecanismos van a hacer que van a provocar qué es lo que van a realizar estas células, y van a ser un gran influencia, un ámbito muy importante para la expresión genética. A continuación, los dejo con mi compañero, que les va a hablar sobre biomarcadores, sobre biomarcadores de la epigenética.
Hola profesor, buenas tardes. El artículo que yo escogí trata sobre biomarcadores de la epigenética. ¿Qué son? Los biomarcadores epigenéticos son un área prometedora de investigación que presenta la capacidad de proporcionar una gran cantidad de información sobre el estado de la enfermedad tumoral. Las alteraciones epigenéticas se encuentran entre los biomarcadores que pueden llegar a tener un mayor impacto clínico en el campo de la oncología, de precisión en los próximos años. La reciente implementación de nuevas tecnologías ómicas, como los sistemas de microarrays y secuenciación masiva, está permitiendo el análisis de gran parte o la totalidad del epigenoma, lo cual producirá grandes cantidades de datos que mejorarán nuestra comprensión del desarrollo y la progresión del tumor, y permitirá la identificación de un mayor número de biomarcadores con posibles aplicaciones clínicas. Algunas características de estos dice que el Instituto Nacional del Cáncer define los biomarcadores como moléculas biológicas que se encuentran en la sangre, otros fluidos corporales o tejidos, resultado de un proceso normal o anormal, de una afección o enfermedad. Hay 3 tipos de biomarcadores con aplicación clínica que son los biomarcadores de diagnóstico, de pronóstico y predictivos. Los biomarcadores de diagnóstico facilitan principalmente la identificación o clasificación de un tipo o subtipo concreto de cáncer, mientras que los de pronóstico ayudan a determinar el riesgo de recaída o progresión de la enfermedad después del tratamiento, de manera que los pacientes con alto riesgo pueden ser seleccionados para una terapia adyuvante que pueda recurrir la recurrencia de la enfermedad. Por otro lado, los predictivos permiten clasificar a los pacientes en función de la probabilidad de respuesta a ciertas terapias, permitiendo así seleccionar la terapia más adecuada para cada paciente. Conclusiones. Los biomarcadores epigenéticos son un área prometedora de investigación que presenta el potencial clínico de proporcionar una gran cantidad de información sobre el estado de la enfermedad tumoral. Diferentes etapas y tipos de cáncer reflejan una firma epigenética única, de manera que estas firmas pueden implementarse como biomarcadores específicos para establecer el tipo de tumor y ayudar a tener un diagnóstico y pronóstico más precisos, así como una mejor selección y manejo del tratamiento de cáncer. Pues bien, como vimos, profe, mi artículo se basa más en biomarcadores epigenéticos de cáncer y problemas tumorales. Y anteriormente mis compañeros explicaron qué es y en qué se basa la epigenética. Espero que nuestro trabajo sea de su agrado, profe. Que tenga una linda tarde.